noticias en mercados. En Europa ya se confirmó que las elecciones anticipadas en Italia se van a realizar en septiembre. Recuerden lo que habíamos mencionado, el mercado estaba programado con Holanda a mediados de marzo, Francia a finales de abril, comienzos de mayo, Alemania entre finales de septiembre y comienzos de octubre, y ahora pues hay que meter a Alemania entre finales de septiembre y comienzos de octubre, y ahora hay que meter a Italia en septiembre. Pues aparentemente los mercados recibieron esto de manera positiva, pero pues es un factor de riesgo adicional, teniendo en cuenta que el 45% de la intención de voto está en partidos escépticos sobre la Unión Europea. En los Estados Unidos el día de ayer los datos fueron en términos generales muy positivos, inflación desde el 2012, por otro lado ventas minoristas con su mayor crecimiento desde el 2011, y esto pues alinea el mercado un poco más con la idea de incrementos graduales de tasas para este año. Con relación a los modelos de pronóstico de la Reserva Federal de Atlanta, de todas maneras es sorprendente que ayer, antes de conocer estos datos, revisaran a la baja el pronóstico del primer trimestre de 2017 del 2.7 al 2.2. Hay que hacer análisis detallado sobre esto, un seguimiento sobre esto, y desde el lado político las filtraciones de los organismos de inteligencia sobre discrepancias en la Casa Blanca, hace 2 días generaron su primera víctima, que era el asesor Flynn. El presidente de Estados Unidos está un poco disgustado con este evento, y al mismo tiempo incluso algunos senadores republicanos cercanos a Donald Trump durante la campaña están solicitando un mayor escrutinio de los funcionarios que participaron en la campaña de elección presidencial con relación a sus intervenciones y comunicaciones con el gobierno ruso. Entonces esto, digamos, continúa generando algo de presiones en la administración en los Estados Unidos. En América Latina, el día de ayer vimos ese indicador de actividad económica de Perú desacelerándose a 3.25%. En diciembre el mensaje también es poco preocupante. Nuevamente lo que estamos observando es que se replica la tendencia del año 2016 con revisiones a la baja en los pronósticos de crecimiento. Lo mismo vamos a hacer nosotros con Colombia, que estamos en niveles del 2.5% para este año, 2.4% para este año. Muy probablemente vamos a estarlo asignando a niveles del 2% y con riesgo de seguirla reduciendo. Y en Brasil, de manera interesante, primera encuesta de intención de voto para elecciones presidenciales 2018, encargada por la Confederación Nacional de Transporte, muestra a Lula da Silva como el más opcionado para ser nuevamente presidente de Brasil, a pesar de que tiene actualmente 5 procesos de investigación y es calificado por la Fiscalía brasileña como el comandante máximo de la estructura de corrupción de Brasil. Con relación a los mercados en Colombia, interesante en todos estos avances de escándalos de corrupción, 2 artículos en el diario La República. Uno tiene que ver con declaraciones del presidente de EPM, dando un parte de tranquilidad sobre los avances en la hidroeléctrica de Hidroituango y diciendo que va todo de acuerdo a lo esperado, iniciando operaciones en el 2018 de su primera unidad, pero al mismo tiempo algunas dudas sobre la constructora que tiene la mayor participación en este consorcio, 55%, Camargo Correa de Brasil, que en el mismo diario de La República reproduce un artículo de Reuters donde habla de todos los problemas de corrupción que tiene en América Latina. Con relación a la expectativa de paro camionero que podría haber en Colombia, el día de ayer el gobierno detuvo a 18 miembros que fueron los propiciadores del paro camionero del año pasado por haber infringido algunas normas en este tema del transporte, varios de ellos acusados de utilizar a su favor el esquema de chatarrización, y los otros transportadores que no fueron detenidos el día de ayer dijeron que efectivamente el gobierno había ido cumpliendo algunas de sus tareas o compromisos firmados en septiembre del 2016 y que por eso no estaban convocando ningún paro para el 20 de febrero. Esto puede un poquito tranquilizar, digamos, esos temores sobre los impactos que tendrían sobre la inflación en Colombia. Y en el mercado accionario colombiano, más adelante Ricardo expondrá de manera amplia los siguientes temas. Uno tiene que ver con la declaración desierta de la subasta de acciones de Empresa de Energía de Bogotá que estaba vendiendo Ecopetrol. El otro tiene que ver el acuerdo de integración ya oficial entre la Bolsa de Valores de Colombia y de Ceval. Y finalmente las declaraciones que entregó
Luis Carlos Sarmiento Jr., conocido así comúnmente en el mercado colombiano, sobre los impactos que tendría Ruta del Sol 2 en Grupo Aval y en Corfi colombiana. Con relación a los mercados accionarios, ayer continuaba el auge el día de ayer del Standard & Poor's, 7 jornadas consecutivas al alza, máximos históricos en los 4 índices de referencia de Estados Unidos, sector bancario, digamos, muy animado en términos generales, y algunos anuncios corporativos importantes. En la región, Brasil también muy buena dinámica, 1.9% de valorización del Bovespa, indicador llegando a los 68.000 puntos, solo esta semana estábamos alcanzando los 66.000 luego de 5 años, hoy ya estamos hablando de 68.000. Y con relación a anuncios corporativos, Verizon pues ya ajustó su oferta de adquisición sobre el negocio de Internet de Yahoo, redujo la oferta en cerca de 250 millones de dólares, pero luego de darse a conocer esto, Yahoo dijo que había sufrido, digamos, más ataques a cuentas de sus usuarios de lo que había anunciado previamente. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, lo que tiene que ver con los mercados a nivel global y de lo que está hablando el mundo esta mañana, tiene que ver con una corrección que se está presentando en los mercados después de esa buena dinámica que se habría presentado durante las 2 últimas jornadas. Como podemos observar en los bonos del Tesoro americano, estamos viendo valorizaciones relevantes, y esto va en línea con estas pérdidas iniciales que se están observando en los futuros del Standard & Poor's y en el precio del dólar. En un minuto exactamente se estarán dando a conocer los datos más relevantes. En Estados Unidos se acaba de conocer que las peticiones iniciales de desempleo, pues ya lo vamos a ver. Las peticiones iniciales de desempleo aumentan entonces en tan solo 239.000 frente a los 245.000 que estimaba el mercado. Por esa razón, pues entonces continuamos observando esta dinámica anterior que habíamos manifestado en los futuros del Standard & Poor's. Observemos cómo esos futuros continúan retrocediendo y los bonos del Tesoro pues continúan valorizándose. El día también esta corrección de mercado pues que tiene que ver con esos números levemente rojos en las diferentes acciones a nivel global, estaban llamando la atención de los diferentes inversionistas, ya que, como podemos ver en el índice MSCI a nivel global, por primera vez desde el año 2014 estamos observando que el indicador de fuerza relativa de RSI se ubica por encima de los 70 puntos, algo que podría señalar una corrección en los mercados. Les recuerdo que este rally alcista, o un rally similar al que hemos observado desde octubre pasado, no se veía algo así desde julio del 2014, julio del año 2015. Por esa razón, pues los inversionistas están bien atentos a potenciales correcciones. Sin embargo, el mercado de manera estructural podría continuar con esa senda alcista. De hecho, en el índice Standard & Poor's y en los futuros del mismo, pues el día de ayer continuamos observando una tendencia positiva. Para hoy simplemente destacar zonas importantes en las que hay que llamar atención para posibles correcciones: el rango entre los 2.337 a 3.326 puntos. Una visita a esta zona podría señalar una corrección parcial y un cambio de tendencia estructural si esa corrección se acelerara hacia la zona de los 2.280 a 2.300 puntos. El mercado también está atento hoy a la evaluación preliminar o a la evaluación final, de Snapchat, la cual se ubica entre los 19.500 a 22.500 millones de dólares. Esto es equivalente a un precio de salida entre 14 y 16 dólares por acción. La compañía, o el precio o la transacción de esta compañía podría empezar a operar antes de la primera semana de marzo, y lo que llama la atención obviamente de
este IPO es que podría ser la compañía más grande transada en bolsa del sector tecnológico después de Alibaba, que le recuerdo fue sacada del mercado en el año 2014. Para el día de hoy entregarán resultados varias compañías importantes en Estados Unidos, en las que puedo destacar Time, Avon, entre otras, Duke Energy, y a la fecha 396 compañías que hacen parte del Standard & Poor's pues han entregado resultados, de las cuales 74.24% de las mismas ha sorprendido favorablemente a los analistas. De todas maneras, esta entrega de resultados, aunque es muy positiva, es inferior, o las sorpresas son inferiores a las entregadas en la entrega del trimestre previo. También el mercado está hablando de estos buenos resultados del sector financiero, y los impactos que podrían tener en las compañías del sector financiero de los bancos más grandes en Estados Unidos, donde se estima que las utilidades se podrían incrementar en cerca de 14% para este año si las promesas que ha realizado Donald Trump en lo que tiene que ver con recorte de impuestos se llevaran a cabo. Les recuerdo que sobre este particular, el presidente de Estados Unidos ha pedido una reducción de impuestos entre el 15 y el 35%, y por esta razón la visión de compañías del sector financiero podría continuar siendo positiva durante los siguientes meses. Buen día para todos. Respecto al mercado local colombiano, vemos como el índice Colcap entonces tuvo una jornada positiva, intentó corregir entonces el retroceso que había experimentado en la jornada del miércoles con una variación positiva del 1,05%. El índice cerró entonces sobre el nivel de los 1.334 puntos. Vemos entonces cómo está siendo negociado por debajo del nivel de stop loss que hemos recordado en los 1.343 puntos. De continuar entonces con esta consolidación por debajo de este nivel, empezaríamos a ver entonces un cambio de tendencia, ya que como ustedes pueden ver en la parte de abajo, también tenemos nuestro índice de fuerza relativa que se está acercando entonces al nivel de los 30, y esto podría también indicar entonces la pérdida de fuerza y posible cambio de tendencia. La acción que veremos en la jornada de hoy es Cementos Argos. Vemos como esta tuvo una variación positiva del 0,51%, cerrando así en los 11.760 pesos. Recordar que se mantiene entonces en el canal lateral de largo plazo entre los 11.400 y los 12.000 pesos. Se encuentra justo en el nivel de entrada óptimo para continuar entonces con esta tendencia positiva, que está sustentada a su vez por una tendencia estructural también positiva. La segunda acción que veremos en la jornada de hoy es Grupo Sura. Esta tuvo una variación también del 0,9%, cerró en los 38.000 pesos, que consideramos uno de los niveles de entrada óptimos para la acción. Recordar que sobre la misma tenemos una visión positiva con un nivel objetivo en los 40.000 pesos, pero debemos observar que en las anteriores jornadas ya nos dio una primera señal de agotamiento que podría indicar entonces el posible cambio de tendencia o pérdida de la fuerza de esta en las próximas jornadas. Ricardo. Buenos días para todos, y el día de hoy entonces tenemos anuncios bastante importantes para lo que es Grupo Aval y Corfi Colombiana, y es que el día de ayer Grupo Aval citó a todos los analistas y a inversionistas a una audiencia extraordinaria para dar un parte de tranquilidad sobre las recientes noticias que han salido del escándalo Odebrecht, y como ustedes observan en la gráfica han afectado de manera bastante importante no solamente lo que es el precio de la acción, sino también lo que es el precio de la acción de Corfi Colombiana, sino también lo que es el precio de la acción del Grupo Aval. Ante esto, pues es importante mencionar, aquí vamos a hacer un resumen, el texto completo lo pueden ver en lo que es el informe diario, y entonces es importante comentar que la conferencia inició
aclarando el por qué Corficolombiana a través de Pisol es socia de lo que es Odebrecht Colombia, y es básicamente porque para lo que fue el año 2009, cuando salió a concesión lo que es Ruta del Sol 2, en ese momento Corficolombiana no contaba con toda la experiencia adecuada para participar en lo que son esos proyectos de infraestructura tan grandes de rutas como tal. Entonces, básicamente Corficolombiana pues tenía que buscar sí o sí un socio que lo apoyara para poder participar dentro de esta concesión, y después de un largo proceso de selección decidió seleccionar a Odebrecht. Es importante tener en cuenta que Odebrecht era una compañía insignia hasta el año 2014, cuando comenzaron a salir pues todos los escándalos que ya se conocen. De esta forma entonces, y por esa razón, es que Corficolombiana es socia de Odebrecht Colombia. Básicamente también mencionaron algunas cifras importantes sobre lo que es esta inversión de Corficolombiana y Grupo Aval en la concesionaria Ruta del Sol. Es importante mencionar acá que la inversión en este momento equivale alrededor del 1,7% de los activos de Corficolombiana y el 0,2% de los activos de Grupo Aval. En utilidad neta, el dato más de pronto representativo es que en el histórico desde el 2009, en el histórico del 2009, lo que es la concesionaria Ruta del Sol contribuía lo que es un 6% de la utilidad neta de Corficolombiana y un poco más del 1% de lo que es la utilidad de Grupo Aval. En este momento, pues esos porcentajes han cambiado un poco, ya como lo mencioné, representan casi que un 2% de utilidad neta para Grupo Aval, y para Corficolombiana estimamos que alrededor de un 10-12%. En cuanto a la siguiente preocupación de los inversionistas y analistas, ya dejando aparte lo que es la inversión y lo que es la utilidad neta, y lo que son los compromisos con el sistema financiero, eran bastante importantes. ¿Por qué? Porque el impacto en Grupo Aval no se iba a ver solo vía, digamos, utilidad neta, sino también vía provisiones, teniendo en cuenta que acá que el Grupo Aval pues realizó prácticamente el 50% de los préstamos que se hicieron con los diferentes bancos que se financiaron. Es decir, los compromisos con todo el sector financiero son de 2.4 billones, Grupo Aval en el consolidado prestó alrededor de 1.2 billones. Y ante esto el grupo es bastante claro que las provisiones pues ya se comenzaron a dar, lo que es el préstamo pues ya lleva 30 días vencidos, y es importante mencionar acá entonces el banco fue claro y comentó que el monto a ser provisionado sería alrededor de 120.000 millones de pesos colombianos, que se traducirían en un impacto adicional que ya mencionamos de ese 2% de utilidad neta. Es un impacto adicional a través de provisiones de lo que son 18 millones de dólares, es decir, alrededor de 54.000 millones de pesos colombianos. Finalmente, entonces, después de dejar en claro los impactos en utilidad neta, los impactos en activos y los impactos en provisiones para lo que es Grupo Aval y pues también Corficolombiana, viene lo que es de pronto dar un parte de luz sobre lo que serían las consecuencias futuras digamos, de este escándalo. Y básicamente aquí Luis Carlos Sarmiento Angulo Jr. pues comenta que, citando 3 leyes que rigen actualmente la concesionaria Ruta del Sol, no debería existir ningún tipo de implicación adicional sobre Pisol como constructor, teniendo en cuenta pues este papel de víctima que tiene Corficolombiana y Grupo Aval. Adicionalmente a esto, pues también menciona que tampoco deberían de existir ningún tipo de repercusión sobre lo que son los otros 4 proyectos futuros de cuarta generación que tiene en este momento Corficolombiana, y que, como todos ya pues creo que sabemos, van a ser lo que es el motor de crecimiento de esta compañía. De esta forma, entonces, pues destacamos como muy positiva esta conferencia que dio el Grupo Aval, pues aparte de pronto esclarecer muchas cosas del por qué eran socios, también se preocuparon por dar cifras al mercado, lo cual pues consideramos bastante importante y relevante. Aún así, pues el mercado tiene que asimilar estas cifras, y las preguntas pues no van a cesar a lo que es relación al inversionista de Grupo Aval y Corficolombiana, y el movimiento de esta acción pues continuará muy posiblemente con una volatilidad. Pensamos que esa recuperación del día de ayer, ustedes se dieron cuenta, un incremento
de alrededor del 5%, pues puede llegar a ser sostenido, es decir, habíamos dado un rango piso, digamos teniendo en cuenta un escenario base de Corficolombiana y Grupo Aval como víctima de 29.500 a 30.500. Pensamos que de pronto ese rango piso puede llegar a ser sostenido si no se le quita el papel de víctima a Corficolombiana y a Grupo Aval como tal. Este entonces, sin duda alguno, pues es el anuncio más importante, pero tenemos otros dos anuncios también bastante importantes para hacer. Bueno, el primero de ellos, no tan relevante, es que la subasta de acciones de EVE por parte de Ecopetrol se declaró desierta. Motivos puede ser básicamente que hace poco salían a medios de comunicación agentes del distrito de Bogotá comentando que primero se iba a hacer lo que es la enajenación de ETB y después lo que es la enajenación de EEB, por lo que esta enajenación de acciones de lo que es la empresa Energía de Bogotá se podría dar inclusive para el año 2018 o a finales del año 2017. Por ese motivo, pues digamos que de pronto no hubo interesados en lo que es esa subasta de acciones por parte de Ecopetrol. Y para finalizar, otro anuncio bastante importante es la integración entre DCVAL y lo que es la Bolsa de Valores de Colombia. Es bastante importante porque este fue un proceso largo, este proceso duró alrededor de año y medio con anuncios al mercado de que se iban a integrar y finalmente entonces se llega a un acuerdo el cual tiene que ser avalado por la Superintendencia Financiera de Colombia antes de que se ejecute como tal. Pero en caso de dar su aval a la Superintendencia Financiera y en caso de que los accionistas de DCVAL en su totalidad acepten lo que es esta propuesta de valor, entonces lo que son los accionistas actuales de la Bolsa de Valores de Colombia tendrán un 60% de esa nueva compañía, pues va a seguir siendo la Bolsa de Valores de Colombia, pero va a contar entonces con lo que es DCVAL, es decir, los que tienen ahora el 100% de las acciones van a tener una participación del 60% sobre esa nueva estructura de la compañía, que es importante ustedes tengan en cuenta. No estamos hablando de una dilución, estamos hablando de una nueva participación sobre una nueva compañía, de un proceso de integración entre lo que es DCVAL y la Bolsa de Valores de Colombia. La ampliación, como ya lo comenté, ustedes la pueden encontrar en lo que es nuestro informe diario. Finalmente, ya para terminar, simplemente mencionarles lo que es nuestro espacio permanente. No hay noticias relevantes sobre ETB, ni sobre ISAG, ni sobre ISA, sobre Ecopetrol, la que ya mencionamos, en donde esa subasta por parte de Ecopetrol sobre acciones de EVE fue declarada desierta. Gracias, Ricardo. Aprovechando los datos económicos del día de hoy en Estados Unidos para mostrarles lo positivo que han sido hasta el momento, veamos las cifras de mercado inmobiliario. Por ejemplo, acá ustedes van a observar cómo estaban los analistas pronosticando este indicador y cuál fue el dato observado. El dato observado es este rombo amarillo. Como ustedes pueden ver, está muy por encima de lo que el mercado había pronosticado para el dato de hoy. Sucedió lo mismo para el dato de licencias de construcción, inicios de construcción de vivienda e incluso, aún más importante, un indicador de la Reserva de Filadelfia sobre perspectivas económicas, también superando lo esperado. Sin embargo, todavía pues el mercado del día de hoy, como estábamos viendo, estaba en algo como modo corrección y eso pues lo ha mantenido a pesar de estos buenos datos económicos. Esta corrección entonces está llevando a pérdidas generalizadas en el mercado del dólar. Como ustedes pueden ver, el euro avanza cerca de 0.40%, prácticamente todas las monedas fuertes están avanzando 0.50% esta mañana, también algunas monedas emergentes favorecidas en parte por el buen desempeño que ha venido presentando el precio del crudo durante esta mañana. En Colombia, entonces, en el tipo de cambio peso-dólar, les recuerdo, tuvimos una señal de cambio de tendencia importante observado desde ese
ese 31 de enero, y aquí pues este cambio el día presentado hace un par de días, donde la zona óptima de toma de posiciones largas se ubica sobre los 2.970, por debajo de esta zona son interesantes para tomar stop loss o cambio de tendencia, monitorear el rango 2.860-2.850, esos mínimos tan importantes para los operadores del mercado cambiario. Para el día de hoy, pues monitorear simplemente esta parte alta interesante arriba de los 2.880 pesos. El mercado de crudo, simplemente destacar que el precio del WTI se mantiene respetando ese nivel soporte importante sobre los 52.50 y la zona de 52.50 a 51 dólares el barril de manera estructural. Zonas interesantes para tomar posiciones largas sobre los 53 dólares el barril o por debajo. De recuerdo, objetivo primario sobre los 55 dólares el barril. Simplemente vale la pena destacar que frente a ese sorpresivo incremento nuevamente de inventario en Estados Unidos a niveles que no se habían visto desde 1982, pues la OPEP esta mañana, o algún funcionario de la OPEP mejor esta mañana, destacó o mencionó que la OPEP estaba preparada incluso para fortalecer el acuerdo previo que se había realizado en noviembre del año pasado, y que muy seguramente estarían en conversaciones con Rusia a partir del mes de mayo, algo que podría obviamente darle cierta tranquilidad a los precios del crudo en el corto plazo. Gracias. Con relación pues al mercado de renta fija, hoy vemos esas correcciones generalizadas, descensos de unos 2 puntos básicos, tomando algo de respiro luego esas presiones derivadas primero de los pronunciamientos de miembros de la Reserva Federal y segundo de los buenos datos económicos que se han venido publicando en los Estados Unidos. Hace una semana las tasas de tesoros a 10 años estaban al 2.32, hoy estamos hablando de niveles del 2.47 cuando ya alcanzaron niveles del 2.50. Entonces hoy hay algo de descanso en este mercado. Interesante lo que continúa ocurriendo en Europa con lo que es la periferia. De todas maneras no hubo movimientos gigantescos, pero se mantienen un poco presionados en términos de nivel. Con relación a Italia, recuerden lo que mencionamos de posibles elecciones anticipadas para el mes de septiembre. Algunos consideraban que podría ser junio, lo han venido postergando. Incluso la probabilidad de elecciones en Italia está en la misma proporción entre lo que es septiembre 2017 y febrero 2018. Los riesgos en Italia son sustanciales, como hemos referenciado, así que hay que continuar haciendo seguimiento, y como mencionamos ya la semana pasada, Europa es básicamente un campo minado desde el punto de vista de riesgos potenciales en temas políticos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Filipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES vemos como el día de ayer respeta otra vez la zona arriba del 6.35 que ya hemos probado varias veces en el mercado después del dato de IPC de Estados Unidos, que se desvalorizaron los TES y se desvalorizaron los tesoros para al final de la jornada terminar al 6.68. Hoy vimos como ya fuimos a tocar el 6.64, zona donde está, y ya volvemos otra vez al 6.68. Recordar que tenemos zona objetivo de venta entre el 6.68 y 6.64. Igual seguimos pensando que en el mediano plazo debemos ir a tocar ese nivel del 6.87 como se los hemos repetido. También importante ayer, subasta de TES UERs por 350.000 millones, en los cuales los del 2021 cortaron al 2.56, los del 25 al 3.03 y los del 35 al 3.64.7. Como podemos ver, la demanda en los del 2035 fue un poco baja. El mercado está empezando a sentir un poco de estrés en la parte larga de los papeles. Explicarles que ahorita por la mañana salió la noticia de la reapertura del canje que venían desde el año pasado el Ministerio de Hacienda con las entidades territoriales, en el cual van a hacer un canje por 2.1 billones de pesos, en los cuales son 700.000 mensuales. Las entidades entregan papeles del 2017 y 2018 en tasa fija y en UR,
y van a recibir todo lo que está en subasta. Recordar que los que están en subasta en VR son 21, 25 y 35 y en tasa fija 22, 26 y 32. De resto, recordarles cautela en la toma de posiciones largas. Igual seguimos pensando que se pueden desvalorizar los test, por eso seguimos manteniendo nuestro mensaje de cautela y como primer objetivo 687. De resto, darles muchas gracias por participar en el comité diario de este. Buenas tardes. Hoy que estamos fríos. Están ahí, no se pueden abrir, ¿no? No,